Oiga, ¿a usted se le cae el pelo o conoce a alguien que ya tiene un problema, digamos, severo? Bueno, eso puede tener una razón de ser y para que nos explique más acerca de la alopecia, invitamos y le agradecemos que haya aceptado la invitación la doctora Eduviges Martínez, a quien recibimos con mucho cariño en este foro. Gracias, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, hablar de la alopecia es un tema amplísimo, hay muchos tipos de alopecia, ¿no? Inicialmente se dividen como cicatrizales y no cicatrizales. Ok. Las cicatrizales son las más graves porque una vez que el pelo se pierde ya no se vuelve a recuperar. Entonces son en las que tenemos que intervenir y de forma rápida. La mayoría de las personas, la alopecia de la que sufren es la alopecia no cicatrizal. Afortunadamente son la mayoría, pero hay muchos tipos. Hay un efluvio telógeno, que es el que se produce principalmente en situaciones de estrés, en cirugías, en enfermedades graves, y ahorita tiene mucha relevancia porque en los pacientes que se recuperan de COVID tienen efluvio telógeno, y es un efluvio telógeno muy severo, con mucha caída del pelo, ¿no? Entonces, hay alopecias por factores inmunológicos, como la alopecia areata, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune. Hay alopecias asociadas a trastornos nutricionales, cuando hay deficiencias de vitamina D, sí, de deficiencias de hierro. También hay efluvio telógeno. Y hay de las alopecias cicatrizales, pues hay asociada al lupus eritematoso. Hay una alopecia que tiene en particular como mucho interés, porque antes se pensaba que el uso de gorras, sombreros. Más bien de estos para moldear el pelo, secadoras, planchas, tubos, todas esas cosas no pasaban nada más que maltratar la fibra. Y sí pasa. Pero sí pasa. Hay en particular un grupo de personas que son susceptibles, que el uso de estos instrumentos, de calor, que les afecta mucho y tienen una alopecia que se llama alopecia central centrífuga. Entonces sí, el tema es amplísimo y hay que, por eso, acudir al dermatólogo, claro, porque no todas las alopecias se tratan igual. O sea, hay muchos productos en el mercado que de pronto salen para la alopecia y los pacientes los compran, pero no siempre les van a servir, ¿no? Es decir, usted cuando llega a un paciente tiene que investigarle todo. Estoy entendiendo que hasta lo que comemos nos puede afectar, el estilo de vida tal vez, o incluso puede ser un asunto hereditario. Es decir, hay que analizar el cuero cabelludo y por dónde se empieza para detectar qué tipo de alopecia tenemos. Se empieza, por ejemplo, si la alopecia es localizada, en un solo sitio, o si es difusa. Ya desde ahí empieza usted a armar el diagnóstico. Si es difusa, ¿qué sitios afecta? Por ejemplo, una alopecia muy común es la alopecia androgenética, es más común en hombres, que es la alopecia que todos conocemos, que los hombres van perdiendo, como se les van haciendo las entradas, y se va perdiendo el pelo de esta área, ¿no? También existe una versión en mujeres donde no sucede igual, o sea, no pierden el pelo, sino que en esta zona se empieza a hacer mucho menos denso el pelo. Entonces, lo primero es como ver la morfología de la dermatosis, o sea, de la alopecia, ver cómo afecta. Hay un instrumento que nosotros utilizamos que se llama dermatoscopio, o tricoscopio en este caso, donde aumentamos mucho, y hay criterios dermatoscópicos para saber qué alopecia es. Una evaluación completa. Exacto, y entonces dependiendo de la exploración clínica que hagamos, es como orientamos el diagnóstico y vemos si es necesario pedir estudios de sangre y muy frecuentemente una biopsia de piel. O sea, en una biopsia de piel tomamos un fragmento de piel, se manda a estudio histológico, y el estudio histológico nos va a decir como las características y va a precisar el diagnóstico de la alopecia. Ay, doctora, tengo tantas preguntas y tan poco tiempo. Rápidamente, o sea, ¿los tintes afectan o no afectan? Realmente no, o sea, cosas que pongamos en el cabello va a ser frágil la fibra, pero no va a ser que disminuya. O sea, puede ser que notemos de pronto de algún procedimiento de ese tipo que tenemos menos pelo porque la fibra se rompe y perdemos pelo, pero no la densidad del pelo, ¿no? O sea, no va a haber una alopecia a largo plazo, sino que nos puede maltratar mucho la fibra y esta se rompe y se cae. Y también el uso de productos que nos encontramos en el supermercado, qué tan recomendables o qué tan no recomendables son, desde el famoso shampoo de Chile,
algún remedio casero. Supongo que no debemos automedicarnos. Sí, o sea, en la variedad de champús que existen en el mercado, pues en realidad no van a ser como gran problema. O sea, podríamos en algún momento así como desafortunado tener una alergia específica a un champú, pero en general no hay ninguna cosa que nos pudiera causar problema. El tiempo de contacto del champú es muy poco, entonces no va a tener gran necesario. Ahí vamos a escogerlo de acuerdo al olor, a si es para cabello rizado, o para hay unos cabello que nos lacio. lo venden como solución al problema. Sí, o sea, estos champús que son para caída del pelo, pues en realidad no van a tener como un gran impacto en que mejore esto. Y menos porque no está siendo diagnosticado el tipo de alopecia que estamos sufriendo. Ya nos decía usted que hay muchos tipos y hay que partir de esa idea, que no a todos se nos cae el cabello por la misma razón. Sí, por ejemplo, la imagen que está en pantalla es una alopecia areata, que esa es como muy fácil de diagnosticar, porque siempre son lesiones como ovales y que la piel se ve más acolchada, pero sí, o sea, depende, ahí va a haber alopecias que sean mucho más fáciles de diagnosticar que otras y entonces pues tenemos que acudir al especialista. ¿Todos los tipos de alopecia se pueden tratar, se pueden curar, doctora? Las alopecias cicatrizales, dependiendo de qué tan avanzado esté, podemos limitar el problema. Pero lo que decía inicialmente, que una alopecia cicatrizal, el pelo que ya se perdió, ya no se va a recuperar. Entonces ahí es limitar, que ya no se siga extendiendo. Mire, y supongo que hay incluso medicamentos o tratamientos, depende del tipo de alopecia que estemos sufriendo. Depende del tipo de alopecia, sí. Oh, wow, estoy impresionado, doctora. Y en pantalla están precisamente apareciendo sus formas de contacto, señora bonita, si usted padece algún problema de caída de cabello o conoce a alguien que ya tiene un problema severo, bueno, aunque no sea tan severo, no se espere, acuda con los especialistas. Gracias, doctora. ¿Algún último mensaje para nuestro público? Pues nada más que pasen felices fiestas y que sigamos con los cuidados del COVID. Gracias por aceptar la invitación y vuelva muy pronto porque es un tema muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. A usted. ¿Y qué le parece, señora bonita, si nosotros nos vamos del otro lado de la programación, porque nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más diversión. Aquí es su programa Giros Michoacán, no se va.